En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer este llaverito de Stitch, súper fácil de hacer. Vamos a necesitar estambre de dos tonos diferentes de azul, uno más clarito que el otro, un poco de fieltro o tela rosa, azul, azul oscuro y negro, un poco de relleno, pintura blanca, puede ser pintura acrílica, y un llaverito. Yo voy a estar utilizando un estambre de 3 milímetros junto con un gancho de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadenita y en este mismo punto hacemos un punto bajo. Marcamos nuestro primer punto y hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Ahora hacemos 3 aumentos. Y seguimos con 6 puntos bajos normales. Repetimos, hacemos 3 aumentos. Y 6 puntos bajos normales. Al final tenemos que tener 24 puntos. Y continuamos de nuevo con 3 aumentos. Seguimos con 9 puntos bajos. Y repetimos, hacemos 3 aumentos. Y 9 puntos bajos. Al final tenemos que tener 30 puntos. Y vamos a continuar haciendo un punto y un aumento, repitiendo solamente 3 veces. Y hacemos 9 puntos bajos. Repetimos, hacemos un punto y un aumento, repitiendo 3 veces. Y hacemos 9 puntos bajos.
Al final tenemos que tener 36 puntos. Y vamos a hacer 6 vueltas de 36 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Ahora vamos a pasar nuestro gancho por la parte de atrás de nuestro punto bajo. Vamos a tomar solo la hebra trasera y vamos a cambiar de color a un azul más clarito. Y aquí vamos a hacer puntos deslizados por la hebra trasera. Hacemos 36 puntos deslizados hasta completar toda la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar. Subimos con una cadena nuestro tejido y ahora vamos a pasar nuestro gancho por debajo de los puntos deslizados, pero por arriba de la filita que se nos hizo del color anterior. Hacemos un punto bajo y marcamos. Vamos a hacer puntos bajos abrazando todos los puntos deslizados para hacer la división de color. En las tarjetitas de este video te dejo un tutorial en donde te explico muchísimo mejor cómo hacer este cambio de color. Ahora vamos a hacer un punto y una disminución, repitiendo solamente 3 veces. Seguimos con 9 puntos bajos. Y repetimos, hacemos un punto bajo y una disminución, repitiendo 3 veces. Y terminamos con 9 puntos bajos. Al final tenemos que tener 30 puntos, seguimos con 3 disminuciones, y 9 puntos bajos. Repetimos, hacemos 3 disminuciones,
y 9 puntos bajos. Al final tenemos que tener 24 puntos. Continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos. Rellenamos. Y terminamos con 8 disminuciones. Cortamos hilo y cerramos. Y ahora con una aguja para estambre vamos a cerrar la pieza. Vamos a pasarla por la hebra de afuera de nuestros puntos. Y jalamos. Hacemos un par de nuditos. Y escondemos el sobrante. Y así nos tiene que quedar la cabecita. Ahora para las orejas vamos a hacer una cadena de 3 puntos. Hacemos una más para levantar el tejido y hacemos 3 puntos bajos. Vamos a esconder nuestro hilo sobrante, lo vamos a colocar entre el tejido y el resto del estambre y hacemos nuestros puntos bajos normales. Subimos el tejido con una cadena, volteamos y hacemos otros 3 puntos bajos. Y continuamos con un punto, un aumento y un punto para tener 4 puntos. Hacemos una vuelta de 4 puntos bajos. Y hacemos 2 puntos bajos, un aumento y un punto bajo. Tenemos 5 puntos y hacemos una vuelta de 5 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos.
y hacemos 4 vueltas de 6 puntos bajos. Ahora hacemos una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Y terminamos con 2 disminuciones. Y por último, vamos a hacer una cadena para subir el tejido y vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor. Al final tenemos que tener 33 puntos. Y cuando lleguemos a la parte de arriba para cerrar la orejita, tenemos que tener 4 puntos. Vamos a hacer 2 disminuciones. Cortamos y cerramos. Así nos tiene que quedar la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Con un poco de fieltro o tela rosa, vamos a cortar la misma forma de la orejita, pero un poquitito más pequeña. Le ponemos un poco de silicón y lo pegamos a la parte de atrás de la orejita. Ahora con un poco de hilo del mismo color de la orejita, vamos a cerrarla. Vamos a coser por la punta de abajo hacia arriba. Cerramos unos 3 a 4 puntos y pasamos nuestra aguja de nuevo hacia abajo. Tomamos nuestra cabecita y vamos a colocar la oreja por un lado en el borde del cambio de color. Así nos tiene que quedar la orejita y repetimos lo mismo del otro lado. Así nos tienen que quedar las 2 orejitas. Y ahora para la cara, con un poco de fieltro o tela azul, vamos a cortar una especie de triangulito medio redondeado y uno un poco más pequeño en color negro. Y vamos a cortar un triangulito en color azul oscuro. Ponemos silicón en la pieza negra y la pegamos a la azul. Pegamos la nariz en el centro de la carita, en el borde del cambio de color. Y pegamos los ojos un poquito inclinados hacia arriba. Y con una aguja vamos a coser el llaverito. Así nos tiene que ir quedando
Y por último, con un poco de pintura blanca, vamos a pintarle los brillitos en los ojos. Y listo, hemos terminado nuestro llaverito de Stitch. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.